Hola, tercer año. En este video voy a explicar cuándo utilizar clases, cuándo utilizar identificadores y cuándo no es necesario utilizar ninguno de los dos. Acá preparé un pequeño archivo con un ejemplo donde tengo en el body 3 párrafos, 3 H1, un H3 y una lista desordenada. Nada más. Fíjense que en el estilo definí que quiero que H1 tenga sea color blanco con color de fondo morado, que H3 sea verde, que la lista tenga un color de fondo rosa y que los párrafos sean rojos. Entonces, cuando todos los elementos de la misma categoría van a ser iguales en formato, no necesito utilizar identificadores ni clases. Simplemente le digo, quiero que H1 sea de tal manera y todos los H1 van a tomar esa característica. Ahora, ¿qué ocurriría si yo quisiera que alguno de estos 3 párrafos fuese diferente? Se lo tengo que indicar de manera explícita. Entonces, si yo quisiera que, por ejemplo, el párrafo 2 tenga un color de fondo, yo acá lo tendría que identificar como diferente, por ejemplo, y decir que el identificador diferente me va a definir, quiero que el que es diferente tenga un background color, por ejemplo, cian, ¿sí? Lo guardo, lo refresco y apareció. Fíjense que sigue teniendo la característica común a todos los párrafos, o sea, el texto es rojo, pero ahora le agregó un color de fondo. ¿Qué pasa con el título 3, el título de tamaño H3, que es lista de compras? ¿Sí? Fíjense, acá tenemos la lista de compras que está en tamaño H3 y es el único H3 que hay. Acá no necesito definir ni una clase ni un identificador porque está solito. Entonces, con decirle acá H3 y qué es lo que quiero, suficiente. Hay un solo H3, entonces no preciso definir clases ni identificadores. Ahora vamos a suponer que quiero distinguir algunos elementos de mi lista por considerarlos esenciales y que no me los puedo olvidar. Vamos a suponer que el pan, la leche y la harina son los alimentos que sí o sí tengo que comprar. Entonces los vamos a distinguir haciendo que el fondo sea diferente y también el color de la letra. Para distinguirlos, como son más de uno, vamos a necesitar definir una clase. Si fuese un solo elemento, como en el caso de los párrafos, con un identificador basta. Pero como voy a querer distinguir 3 elementos, voy a necesitar utilizar una clase. Entonces, vamos a los elementos de la lista y los vamos a definir como una clase. Si dijimos que el pan, la leche y la harina, vamos a definirlos como clase y lo vamos a llamar esencial porque son los alimentos que sí o sí tengo que comprar. Entonces, copio acá clase esencial, clase esencial, clase esencial y ahora tengo que definir dentro de los estilos quién es clase esencial. Recordemos que para definir clases utilizamos un punto. Acá directamente escribo el nombre de la clase y vamos a hacer que el fondo sea amarillo y que el color de la letra sea gris. Bueno, gris no, azul,
porque gris va a ser muy parecido al negro. ¿Sí? Entonces, repasando, podemos decir que cuando todos los elementos que pertenecen a una determinada categoría, como por ejemplo H1, van a ser iguales, no preciso definir nada, ni clase ni identificador. Cuando un elemento es único, por ejemplo el H3, tampoco, porque con definirlo directamente como H3 es suficiente. Y cuando preciso distinguir más de un elemento con respecto a otros, allí sí necesito utilizar clases.